en nuestro editorial. Bienvenido a nuestro editorial de hoy, sábado 11 de noviembre del año 2023. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es La Voz de los Trabajadores, que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. El editorial del día de hoy lo hemos intitulado El pueblo de Guayaquil y el 15 de noviembre de 1922. Han transcurrido 101 años de aquel 15 de noviembre en que se masacró al pueblo de Guayaquil. Los trabajadores organizados en la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador y en unidad con todas las organizaciones que existían en la época, convocó justamente después de el conflicto colectivo en la que triunfantes los trabajadores ferroviarios que declararon la huelga el 17 de octubre, lograron finalmente cautivar la conciencia y el valor de los trabajadores guayaquileños que, reunidos en asamblea el día 13 de noviembre, deciden la huelga, la gran huelga del año 1922. Comunicado el gobierno del entonces presidente, el banquero José Luis Tamayo, como todos los gobiernos de derecha de entonces y hasta ahora, hicieron caso omiso a la desesperación que expresaban en el pedido los trabajadores de la época, donde el punto principal era la subsistencia. A este pedido por la subsistencia, que significaba la lucha por el salario, un salario digno, porque se había producido una crisis económica mundial y el Ecuador también sufrió el embate de esta crisis. Se cayeron las exportaciones, principalmente del cacao, que era nuestro principal producto de exportación, al que también se unieron otros productos de exportación, como era el café y como era el tema de las exportaciones de otros productos alimentarios al mundo. Pero el pueblo ecuatoriano y los trabajadores, fundamentalmente del puerto de Guayaquil, organizados a partir justamente de octubre de ese mismo año, habían venido reclamando por los despidos masivos que se habían dado en este último año del año 22, por la explotación laboral que se realizaba en las distintas empresas, tanto nacionales como extranjeras. Porque además de ello, los salarios del sector público habían sido mermados en unos casos, e incluso se encontraban con meses de impago. Esto obligó a que el comité de huelga se ampliara, ya no solamente con la FETRE, sino con las demás organizaciones de trabajadores y empleados, artesanos, vivanderos,
Todas estas organizaciones se congregaron y declararon la huelga general. Una huelga pacífica, como se lo demostró el día 13 de noviembre, que se produjeron las elecciones para elegir a los ediles cantonales de Guayaquil y no hubo ningún tipo de problemas, disturbios, ni menos saqueos, que era lo que se les estaba indilgando a los trabajadores que se iba a provocar. Los trabajadores de la empresa eléctrica que habían tomado la iniciativa de declarar la huelga antes del 13, habían llegado a un acuerdo con el gobernador de la provincia en que se iba a entregar la energía eléctrica en las noches hasta las 4 de la madrugada. El gobierno insistía en que se levanten las medidas de hecho, las huelgas de los trabajadores eléctricos, de los carros eléctricos y del transporte urbano, básicamente. Pero los trabajadores recibían la solidaridad y los trabajadores portuarios se declararon en huelga. Los trabajadores del astillero también se declararon en huelga. Los trabajadores de la Iberia se declararon en huelga. Los trabajadores de boticas y del comercio se declararon en huelga. Es decir, que la huelga declarada por la Federación Regional de Trabajadores junto con la Confederación Obrera del Guayas y todos los sindicatos afiliados comenzó a tener una gran adhesión. Fue entonces, después de esas elecciones del domingo 13, el lunes 14, la ciudad declarada en huelga estaba totalmente en paz. El gobernador de la provincia, el señor Pareja, pidió autorización para trasladarse desde su casa hasta su despacho y el comité de huelga accedió a darle el paso, a pesar de que la ciudad estaba en huelga. Pero aquí viene lo que la gente tiene que saber y la historia debe resaltar. Fue el presidente José Luis Tamayo quien engañó al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores de Guayaquil, quien les ofreció resolver el problema del conflicto, mejorando los salarios y disponiendo la incautación de los documentos financieros y el parar la elevación del dólar, que era uno de los problemas que habían unido a todos los sectores de la ciudad de Guayaquil. Muchos dicen que los trabajadores fueron utilizados para que sectores plutocráticos de Guayaquil, como el sector bancario y algunos sectores de comercio, hicieran de la suya. Pero lo cierto es que los trabajadores que concurrieron a la reunión que el 15 de noviembre había sido convocada por el gobernador de la provincia en el sitio donde se encontraba la clínica del que entonces era alcalde de la ciudad de Guayaquil, el doctor Abel Gilbert, que era la clínica Guayaquil, que se encontraba en lo que hoy conocemos como la Bahía.
fue allí donde se le solicitaba al gobernador que salga a expresar el acuerdo que le había enviado el presidente de la República según su compromiso, y no lo quiso hacer. Mientras esto sucedía, 3.000 soldados habían llegado al puerto y se encontraban justamente en el sur de la ciudad, atropellando y causando terror en los trabajadores que venían en manifestación desde los astilleros, desde la Universal, desde la Iberia y otras organizaciones, con la sociedad de panaderos, etc. Allí comenzó, alrededor de las 5 de la tarde, comenzaron las primeras víctimas que cayeron producto de la agresión que el pueblo de Guayaquil sufriera. Luego esto llegó a un clima insoportable a la altura de lo que hoy es la Caja del Seguro, la Avenida Olmedo. La manifestación de los trabajadores que habían salido del sur se unirían con los trabajadores que se habían congregado en el obelisco de la Avenida 9 de Octubre. Ellos, conjuntamente con los abogados, tenían el objetivo de solicitar la libertad, como se había comprometido el gobierno del secretario, el compañero Guamán, secretario de la huelga declarada, del comité de huelga. Todo esto se produjo una masacre en el centro de la ciudad, y como vemos desde el sur y el centro, y luego también en el norte. La masacre terminó poco más o menos las 7 de la noche, en donde más de 1.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados vilmente por el gobierno de José Luis Tamayo. Desfilando muy airosos y prepotentes por la Avenida 9 de Octubre, dando a conocer de que habían sofocado a los huelguistas. Desde las ventanas, hombres y mujeres con guantes ensangrentados aplaudían a la soldadesca. Esa historia que Guayaquil no conocía y que hoy los trabajadores, conjuntamente con la academia, la hemos dado a conocer al mundo, que en Guayaquil y en el Ecuador, la masacre del 15 de noviembre es una de las masacres más cruentas que se han dado en la historia del movimiento obrero, muy parecida a la que se produjo en 1886 en Chicago. Por lo que los trabajadores ecuatorianos, el pueblo de Guayaquil, recordará siempre el 15 de noviembre de 1922, que lo quisieron empañar diciendo que se trataba de unos cuantos descamisados, de ladrones y criminales
de gente descalificada, y la historia los ha situado a cada uno de ellos en su verdadera dimensión. Por eso hay que recordar la historia para que la clase obrera sepa que la lucha que hoy tenemos que librar contra gobiernos de derecha, unos camuflados con lenguaje pomposo de izquierda y otros plenamente identificados con la derecha neoliberal, fueron los que asesinaron al pueblo de Guayaquil y que continúan haciendo destrozos de la economía popular. 75.000 millones de dólares nos deja de deuda el señor Guillermo Lasso. 900 días que dice haber gobernado y nosotros decimos 900 días de ingobernabilidad que ha tenido el país. Ahora nos aprestamos a una nueva administración que el Ecuador, que el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas. Esperemos que ese gobierno no trate al pueblo ecuatoriano como lo han hecho los anteriores gobiernos. Aspiramos que la Asamblea Nacional apruebe el nuevo Código Orgánico del Trabajo para mejorar el empleo en el Ecuador y mantener y desarrollar los derechos de los trabajadores. Esperemos que el gobierno próximo le pague la deuda que tiene con el Seguro Social, que ya está por el orden de 25.000 millones de dólares. Esperemos que la Asamblea Nacional inmediatamente que se instale, enjuicie al gobierno de Moreno, al gobierno de Lasso, y no se olvide de los delincuentes prófugos. Porque es necesario que el pueblo ecuatoriano tenga un baño de verdad. Esta nota editorial lo hacemos a la vez con la convocatoria el día 15 de noviembre, Sociedad Hijos del Trabajo, la institución más antigua del Ecuador, se convocará en los bajos de su edificio Boyacá entre 9 de octubre y Peicasa, y a las 4 de la tarde nos concentraremos para las 5 de la tarde, como históricamente ha sido, depositar la ofrenda floral en el monumento vivo que tiene el 15 de noviembre, la Ría Guayas, donde depositaremos las cruces sobre el agua en conmemoración y memoria de los caídos, de los obreros y el pueblo caído el 15 de noviembre de 1922, a los 101 años. No los olvidamos, están presentes. 15 de noviembre, presente para el pueblo ecuatoriano. Muy buenas tardes, estimados oyentes, con ustedes hasta la próxima semana. Gracias a nuestro editorialista, el doctor Juan Vareles Cabrera, por su nota editorial de hoy respecto al 15 de noviembre de 1922, 101 años de recordación de esta jornada trágica que se dio en aquel momento. Gracias, doctor Juan Vareles Cabrera, en el editorial de La Voz de los Trabajadores, este día sábado 11 de noviembre del año 2023. Muy buenas tardes.